Hola biomecaninautas, ¿cómo han estado? Hoy hablaremos de la propiedad de mecanotransducción en el tejido al que le hemos puesto el ojo en nuestro blog, el ligamento. Para empezar debemos primero definir qué es la mecanotransducción. La mecanotransducción es un proceso molecular en el cual las fuerzas mecánicas provenientes del medio en el que nos encontramos se convierten en señales bioquímicas intracelulares. ¿Y para qué se hace esto? El fin de este proceso es generar una respuesta adaptativa celular ante uno o varios estímulos. ¿Estímulos como cuál? La carga mecánica. Es más conocido en el ámbito de la salud que esta es fundamental en la salud y enfermedad del músculo esquelético. Los tejidos requieren todos niveles fisiológicos de carga mecánica para desarrollar y mantener su estructura tisular. El sometimiento incorrecto a estas cargas puede causar rigidez, deformación o falla en las estructuras del cuerpo. Esto lo veremos más adelante en el tema de viscoelasticidad. Es importante recordar que todos los tejidos que se encuentran con grandes cantidades de estrés mecánico son propensos a dañarse. Entonces, después de convertirse en señales bioquímicas, ¿qué producen estas cargas mecánicas en los tejidos? Estas señales dan paso a respuestas químicas que median procesos de cambio en el citoesqueleto, situaciones de proliferación celular, expresión de genes dependiendo de la fuerza, cambios en las uniones celulares y síntesis proteica. Resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, el estímulo mecánico juega un papel fundamental en la regulación de funciones celulares debido a que aporta en procesos de supervivencia, reproducción y determinación. La más importante de estas sería la remodelación. Perfecto. Siguiendo con lo que decía mi compañero, vamos a hablar de las señales mecánicas que son transmitidas de manera bioquímica y de manera bioeléctrica. En el caso de los impulsos mecanoeléctricos, vamos a hablar que estos se dan cuando el estímulo llega a células con canales iónicos de voltaje activado y el estímulo pasa a través de la membrana. En el caso de los eh, mecanoquímicos, las fuerzas físicas son aplicadas a la superficie de células y estos van a activar ciertos receptores como integrinas y caderinas que proporcionan la adhesión celular con la matriz extracelular y células adyacentes a misma. Ya vamos a hablar de tres etapas, lo que es la mecanosensación, mecanotransmisión y mecanorespuesta como el proceso para elaborar un cambio en la célula. En la mecanosensación vamos a hacer referencia a una transferencia de información mecánica hacia la célula y se va a generar un proceso de detección de la señal por medio de los canales iónicos que van a ser activados por estiramiento. Acá vamos a hablar de las uniones de integrinas desde la matriz extracelular al citoesqueleto. Vamos a hablar también de detección por parte de caderinas y desmosomas en las uniones célula-célula. Y básicamente vamos a tocar la función de la mecanosensación y de estas células que participan en esta sección, que van a tener como método la unión de la matriz extracelular al citoesqueleto con miembros del complejo mecanosensorial. Entre esos, pues hablamos de las quinasas de adhesión focal y los receptores activados por ligandos. Acá vamos a tocar la parte de las integrinas, que, bueno, realmente son células que nos van a permitir pasar la información que se encuentra de manera superficial a la membrana de la célula. Ya en la mecanotransmisión, se dice que a partir de información mecánica que llega a la célula, se empieza a estimular la inhibición o liberación de diferentes moléculas, las cuales van a servir como comunicador de todas las células del tejido para su posterior reacción. Eh, pues más adelante vamos a hablar de señalización celular, la cual los mensajeros y los segundos mensajeros.
En los primeros mensajeros vamos a tocar las hormonas y cualquier otro ligando, mientras que en los segundos mensajeros vamos a tocar los receptores situados en la superficie externa de la célula, lo que es como la ATP o la AMP ciclasa, que van a generar como una respuesta a esa carga mecánica y van a estimular las vías de señalización intracelular. Hay otras vías que contribuyen, valga la redundancia, a estas vías de señalización y van a tener la función de unir la célula con la matriz extracelular o unir célula con célula. En este caso hablamos de integrinas, hablamos de factores de adhesiones focales y de quinasa de adhesión focal. Gracias a estos dos tipos de mensajeros se generan cascadas de reacciones que pueden producir lesión oxidativa del citoesqueleto y a su vez como una reacción inflamatoria frente a una carga que pueda comprometer en gran medida el ligamento. Sobre este campo pues aún no tenemos mucha información de las vías de señalización del ligamento, pero hasta el momento predominan hipótesis en cuanto a las integrinas como mediadores de estas vías, las adhesiones focales y entre otras, pero pues principalmente vamos a tocar la de las integrinas y adhesión focal. En el caso de la adhesión focal, decimos que es una estructura que nos va a permitir la detección de fuerzas y la activación de vías de mecanotransducción que nos van a permitir conectar físicamente el citoesqueleto de actina con la matriz extracelular. Acá vamos a tener una capa de transducción de fuerza, la cual va a contener ciertas proteínas mecanosensibles como la talina y vinculina, que van a desempeñar funciones de mecanotransducción. En el caso de la talina, va a servir como molécula sensora de fuerza y la vinculina va a ser un mecanoefector principal eh, que tiene este factor de adhesión focal. Además van a contar con enlaces de talin que tienen como función regular la fuerza de adhesión de la integrina y van a aumentar el tamaño de la respuesta de estas adhesiones focales a la fuerza, permitiendo que el ligamento no se deforme con cualquier carga implementada. El siguiente es las integrinas, que son glicoproteínas transmembranales que median interacciones con la matriz extracelular. Estos a su vez van a servir como receptores de señalización que transmiten información en ambas direcciones y van a permitir la conglomeración entre fuerzas mecánicas, organización del citoesqueleto y señales bioquímicas. Esto va a contribuir al ligamento, ya que va a tener un dominio extracelular de receptores que permiten mediar la masa implementada en este campo y generar una reorganización citoesquelética para mediar, para contrarrestar esa fuerza implementada o generar algunas respuestas en este mismo campo. La mecanorrespuesta es la sumatoria de la intensidad, frecuencia, magnitud y duración de las fuerzas percibidas por la célula que pueden llevar hasta la regulación del fenotipo o bien solo un reajuste en la forma o trayectoria celular. Concretamente en el ligamento, la respuesta adaptativa a la carga resulta en un aumento del tamaño de las estructuras existentes y una remodelación de las proteínas de las cuales está constituido el tejido. La activación fisiológica o la ejecución de movimientos controlados contribuyen de manera importante en la reparación o adaptación del ligamento. Como siempre, los invitamos a revisar las fuentes en las cuales nos basamos para crear nuestro contenido.